Hola, bienvenidos a esta nueva presentación del capítulo 1 del curso CCNA 3 de Cisco, diseño de redes de área local. Vamos a empezar entonces. Capítulo 1, secciones, se divide en dos: diseño de LAN por cable en un campus y selección de dispositivos de red de campus. Explicar por qué es importante diseñar la red jerárquica, los diseños en sí, empresariales, algunas consideraciones que hay que tener. Y en la parte 2, conocer y describir y configurar algunos dispositivos de red, específicamente con equipos Cisco. Diseño de LAN por cables en campo. Cuando iniciamos el diseño de una red de área local o LAN, debemos considerar el tamaño de nuestra red, y la necesidad inicial siempre va a ser menor, mientras que a medida que vaya creciendo, que vaya aumentando el tiempo, van a ir creciendo los requerimientos de equipo, dependencias y enlaces, por ejemplo. Cisco nos enseña un modelo jerárquico de cómo debemos diseñar las redes para que nosotros nos basemos en él. Consta de 3 capas: la capa de acceso, distribución y núcleo. La capa de acceso es aquella donde se conectan los dispositivos finales, como los computadores, impresoras, teléfonos, servidores, escáner, todo lo que genera información. En la capa de de distribución, esos datos que fueron generados abajo, en la capa de acceso, son transmitidos entre ellos, se distribuyen. Acá no se generan los datos. Puede haber control de acceso, medidas de seguridad, por ejemplo, como lista de control de acceso, pero acá no se generan los datos. La capa siguiente, o la capa de núcleo, es aquella donde se transmiten o se comunican los datos de una red a otra. Una de las características principales es que debe ser de un ancho de banda aceptable. Y tenemos redundancia también. En la capa de distribución también podríamos tener perfectamente redundancia. Y acá podemos tener una tecnología como Ether Channel, por ejemplo. Dentro de los conceptos que hay que tener en cuenta en el momento de diseñar es la escalabilidad. Esto quiere decir que tengamos diseñada nuestra red que permita crecimiento, alta disponibilidad o redundancia, un buen ancho de banda, como por ejemplo mediante el uso de Ether Channel, algún protocolo de enrutamiento como SPF o IGRP, y extender la red mediante enlaces inalámbricos. En cuanto a la redundancia, me acuerdo inmediatamente de una tecnología que tienen los switches Cisco, que es Spanning Tree. Spanning Tree Protocol, o STP, consiste básicamente en una configuración redundante de switches, pero a pesar de que es redundante, es libre de loops, o sea, automáticamente viene configurado, y además se va a bloquear un puerto, alguno de ellos, de acuerdo a unas ciertas características, para evitar que hayan loops o bucles dentro de la red y las tramas se den vuelta infinitamente. En cuanto a los dominios de fallas, es importante decir que el router es un dispositivo de capa 3 que separa dominios de fallas o broadcasts. Los broadcasts es un comportamiento perjudicial para la red, es una comunicación que le llega a todos los dispositivos de la red. En un inicio, cuando se pone en funcionamiento el dispositivo, es aceptable, porque por ejemplo el switch no sabe en qué puerto tiene conectado un equipo. Cuando le llega una trama, ve la MAC de destino, y si no sabe dónde está la MAC, lo envía en broadcast, ¿ya? Por todos los puertos, excepto por donde lo recibió. El dispositivo que tiene la MAC responde, lo demás no. Entonces, con esa respuesta, el switch anota la MAC y el número de puerto donde recibió esa respuesta. Y así se va armando la tabla CAM, contenido direccionable de memoria, donde está el número de puerto y la MAC, ¿ya? Entonces, a comunicaciones futuras, el switch va a saber inmediatamente dónde enviar la trama. El switch posee un único dominio de broadcast
y cada puerto de él es un dominio propio de colisión. ¿Ya? Cada interfase del router, en cambio, es un dominio de broadcast y a la vez un dominio colisión. Entonces, de esta manera podemos extender la red con un access point de manera inalámbrica o un router inalámbrico a dispositivos móviles. La función del ancho banda la podemos lograr con una tecnología conocida como Ether Channel, que consiste básicamente en configurar enlaces físicos entre switch y switch como si fuera un solo enlace lógico. Pueden haber 2, 4, 8, dependiendo del protocolo, enlaces físicos múltiples, pero funcionan como si fuera uno solo, mejorando de esta manera el throughput o el ancho de banda de la comunicación. ¿Cómo expandir la red? A través de un router inalámbrico, por ejemplo, un access point, protocolo de enrutamiento entre redes de área local distintas. Aquí encontramos el protocolo CPF, que es un estándar multiárea, EIGRP, que es propietario de Cisco, funciona solamente con router Cisco, RIP, que es un protocolo ya que se ha dejado de utilizar en la industria. Selección de dispositivos. Para cada necesidad, Cisco cuenta con un equipo en particular. Entonces nosotros tenemos que aprender a distinguir cuál es el equipo que se adecua de mejor manera a la necesidad de acuerdo a varias características, entre ellas, por ejemplo, la densidad de puertos, que quiere decir cuántos computadores, por ejemplo, vamos a conectar. Por ende, el switch tiene que tener la cantidad de puertos de acuerdo a la cantidad de computadores que vamos a necesitar conectar. ¿Ya? Podemos encontrar entonces switches de 24 o de 48 puertos. Tenemos la opción de ponerlo stackeables, de manera de aumentar, ¿no es cierto?, la cantidad total o la densidad total de puertos. La velocidad de envío, si son 10, 100 megabits por segundo o son puertos de gigabit o a 1 giga. Sumando todo, ¿no es cierto?, en este caso serían 24 gigabits por segundo. Otra característica es PoE, Power over Ethernet, o la característica de alimentar los dispositivos como un teléfono IP o un router inalámbrico directamente a través del cable Ethernet al switch. Switches multicapa, que por ejemplo funcionan capa 2 y capa 3, o sea que puedes configurar tú ahí IP, por ejemplo. ¿Qué switches vamos a ocupar durante el desarrollo del curso? Básicamente un capa 2, 2960, y un capa 3 de la familia 3500. Ahí está el dibujo o el símbolo, es lo que están en la capa de acceso, son switches de capa 2, 2960, y en la capa de distribución un 3560 o un multicapa, el que observan con el símbolo en el centro, una figura similar a un sol. Requisitos del router van a ser de acuerdo a cuántas redes queremos conectar, qué módulos vamos a implementar, qué redes vamos a interconectar entre sí, qué enlaces vamos a contratar. Algunos routers de Cisco, acá la imagen nos muestra unos routers grandes de la familia 29, un router que utilizamos en laboratorio 1941, y hay otro router más nuevo que ya los tenemos en laboratorio, que son los de la familia 4200. Físicamente son más pequeños, pero tienen las mismas potencialidades y otras adicionales que se le han agregado. No se asusten que el modelo 4200 tiene la partida un poco más lenta, pero cuando lo hemos utilizado en laboratorio es maravilloso, muy práctico. Otra cosa importante, además de considerar cuando nosotros adquirimos un equipamiento nuevo, no solamente es importante el hardware, sino que también tenemos que considerar los accesorios como las conexiones, los cables seriales, cómo lo vamos a rackear, o sea, los accesorios para hacerlo rackeable, y lo más importante, el archivo iOS, perdón, el programa iOS, Sistema Operativo de Internet Working, en la versión que nosotros podamos necesitar.
de acuerdo a qué características o qué capacidades trae ese iOS. Hay varias maneras de administrar y configurar un router fuera de banda y en banda. Fuera de banda, por ejemplo, es la típica conexión local con cable de consola o con el cable auxiliar mediante el uso de módems de forma remota, ¿no es cierto? Lo que se hacía muy antiguamente en los routers. Otra configuración es a través de una interfaz Ethernet o a través de la red IP. Tiene que tener una IP válida, tiene que tener acceso al router. Tiene que funcionar el ping y una vez que funciona el ping, significa que tenemos conectividad y podemos utilizar un software mediante Telnet o PuTTY o Hyperterminal y tenemos acceso al dispositivo router o switch. Algunos comandos básicos del router que vimos en CCNA1 y en CCNA2. No se olviden que esto es integral. No se nos puede olvidar los comandos básicos porque eso nos va a seguir durante toda nuestra vida profesional. Por ejemplo, poner la contraseña de modo privilegiado con el comando secret. Enable secret porque la palabra secret le indica al iOS que debe utilizar el protocolo de cifrado MD5 y en cambio si tú ocupas la palabra enable password, esa contraseña iría en texto claro, lo cual no es recomendable. En caso que el administrador haya incurrido en ese error, tú podrías ingresar el comando service password encryption y ese cifra las passwords que hayan quedado en texto claro con la palabra password, cifra esa contraseña, pero la cifra con un protocolo más básico que es el MD7. Entonces, se recomienda sí o sí usar enable secret. El banner mode, que es el mensaje del día, message of today, más que nada que un mensaje es una advertencia. Prohibido el ingreso, solo personal autorizado. Si usted no está autorizado e intenta ingresar, se le aplicará la ley X, ¿ya? La configuración de la interfaz y el protocolo. Cómo se guardan los cambios con copy running config, startup config. El copy running config es lo que está corriendo en la RAM. El startup config es el archivo de inicio que se guarda en la NVRAM. Si usted toma un router y quiere borrar las configuraciones previas, la forma es entrar al modo de usuario privilegiado y borrarlo con el comando erase o erase startup config. Presionar enter, enter nuevamente para confirmar, luego reload para reiniciar y tomar los cambios y presionar enter cada vez que lo requiera. Comando show para verificar el protocolo, la dirección IP. En el switch son exactamente los mismos comandos, solamente se le agrega una IP a la VLAN por defecto, a la VLAN administrativa la 1 en este ejemplo, y como ya vieron en el curso CCNA2, se le puede asignar IP a cada una de las VLAN y otros comandos más avanzados que tenemos que hacer en el switch, que ya ustedes lo vieron, como Ether Channel o HSRP, por ejemplo. Comandos básicos, show por security, show MAC address table, aquí está la VLAN que pertenece, la MAC address del dispositivo que está conectado, el puerto, ¿ya? El puerto si fue estáticamente cuando nosotros creamos la VLAN o dinámicamente debido a que el switch trae DTP, Dynamic Trunking Protocol, que lo aprende inmediatamente. Para finalizar la clase, ustedes tienen que trabajar aplicando todas las habilidades anteriores más las nuevas que estamos viendo en este capítulo, en este desafío de integración de Cisco Packet Tracer, que los invito cordialmente, cualquier duda me la hacen llegar. A modo de resumen, entonces vimos cómo diseñar los modelos jerárquicos en red y qué dispositivos básicos podemos conectar en cada una de las capas del modelo jerárquico, acceso, distribución y núcleo. Entonces ahora los libero para que comiencen su trabajo y una vez que vayan avanzando pueden hacerme las consultas pertinentes. Algunos conceptos que hay que revisar. Ahí están. Posteriormente vamos a hacer una lluvia de ideas para analizar cada uno de ellos. Entonces muchas gracias por su participación y le agradezco mucho sus trabajos.
Hasta la próxima.